Buenas tardes. Como siempre digo, en días como hoy es un placer poderles dar la bienvenida a nuestra casa. Y como pueden ver, la que hoy nos reúne no es un espacio cualquiera. Esta joya del Renacimiento zaragozano que atesoramos en Fundación Ibercaja, la abrimos de par en par para momentos especiales y en los que recibimos relevantes invitados y amigos. Y hoy, con la presencia de Santiago Muñoz Machado, a quien tendremos el enorme placer de escuchar, junto a José María Serrano, es una de esas citas señaladas en nuestro calendario. Y por eso, querido Santiago, te abrimos el salón de nuestra casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago, por regalarnos hoy tu experiencia y tu conocimiento. Un enorme privilegio tener en nuestra casa al director de la Real Academia Española, catedrático de Derecho Administrativo por la Universidad Complutense de Madrid, atesora entre múltiples reconocimientos el Premio Nacional de Ensayo e Historia. Y no puedo proseguir con este agradecimiento sin mencionar a José María Serrano, catedrático de la Universidad de Zaragoza y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, quien participará en esta conversación junto a Santiago Muñoz para presentar su último libro, de la democracia en Hispanoamérica. Y, por supuesto, muchas gracias a la Fundación Jiménez Abad, con quienes, además de impulsar este encuentro, nos une una extensa y enriquecedora relación, además del firme propósito en común de promover la investigación y el conocimiento de la difusión y puesta en valor de nuestra comunidad autónoma, Aragón. Creo que todos estamos de acuerdo en que la situación actual en la que nos encontramos a nivel político, social y económico bien merece una reflexión por nuestra parte, a nivel individual como ciudadanos y colectiva como comunidad. Para poder realizar este ejercicio con rigor y fundamento es imprescindible escuchar y, por ende, aprender. Y es que, tomándole prestadas las palabras a Plutarco, para saber hablar es preciso saber escuchar. Por ello, esta tarde es momento de escuchar la autorizada voz de Santiago Muñoz Machado. Su ponencia versará sobre la historia política latinoamericana a lo largo de los últimos 2 siglos, hasta llegar a nuestros días, para así poder abordar los dilemas actuales y comprender la importancia que presenta la cuestión de la democracia. No quiero extenderme más porque esta tarde, como les decía, es momento de escuchar y aprender. Buenas tardes, señoras y señores, y vamos a escuchar para aprender. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos y gracias también a la Fundación Ibercaja por acogernos y a la Fundación Manuel Jiménez Abad también por participar en este acto. Y, naturalmente, muchas gracias a Santiago Muñoz Machado por estar aquí para presentar su último libro. Pero yo no voy a presentar a Santiago Muñoz Machado porque es, naturalmente, suficientemente conocido de todos ustedes. Lo ha dicho ya, además, José Luis Rodrigo. No solo es el director de la Real Academia Española, sino de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Es también un jurista reconocido y catedrático de Derecho Administrativo, de Derecho Público. Ha sido Premio Nacional de Ensayo y Premio Nacional de Historia y es autor de numerosos libros. Cuando hablamos la primera vez de dónde presentar el libro en Zaragoza, Santiago me dijo, pero me gustaría en el Patio de la Infanta. Pues aquí estamos. Así que gracias a José Luis por acogernos y aquí estamos. Es un libro que recoge la historia política y constitucional de la América hispana, de Hispanoamérica, desde antes de la independencia, en realidad, hasta el propio siglo XXI, hasta este mismo momento. Es un libro que no es la primera vez que el profesor Muñoz Machado se dedica a escribir sobre la América hispana, sino que él ya tiene unos cuantos libros anteriores sobre el mismo tema, sobre temas diversos, pero relacionados con este tema.
esta cuestión. El primero que yo recuerdo es el de Sepúlveda, el cronista del emperador, el otro del Bartolomé de las Casas, el enemigo de Bartolomé de las Casas. Después escribió también Hablamos la misma lengua, que es un libro espléndido sobre cómo se ha mantenido el español y por qué se ha mantenido el español en la América hispana. Y otro que a mí me gusta mucho y que es en realidad una especie de antecedente inmediato de este, que es Civilizar o exterminar a los bárbaros, ¿no? Que es una diferencia entre la colonización española y la colonización británica en América. Este libro, como decía, empieza antes de la independencia, en realidad empieza con los prolegómenos de la independencia, que es una parte que no se suele relatar, que no se suele estudiar, y sin embargo me ha parecido a mí particularmente importante, porque también en parte por el desconocimiento que tenemos de ese periodo, y en cierta manera porque a mí me ha parecido que esa primera parte refleja bien lo que son las cuentas pendientes que tenía un imperio como el Imperio Español en aquella época, y algunas de esas cuentas pendientes que no supo gestionar le pasaron después factura. Una de ellas es, naturalmente, la ayuda a los independentistas norteamericanos, que convirtió a Londres en un foco de los independentistas de la parte española del Imperio americano. También algo un poco más desconocido, que es el papel de los jesuitas expulsos en la época de Carlos III, que fueron también muy activos en el proceso independentista, y por consiguiente toda aquella etapa tan desconocida, que a mí me parece que, como decía, refleja bien lo que pudo haber sido, porque una alternativa habría sido seguramente el haber hecho caso a los proyectos del conde de Aranda, de un aragonés, líder del partido aragonés, el conde de Aranda, que tenía unas ideas que probablemente hubieran sido muy distintas, hubieran llevado a una realidad muy distinta para nuestra América. ¿Cómo ves esa realidad de las posibilidades del conde de Aranda? Bueno, no reitero los agradecimientos que ha hecho José María, los hago míos, solamente añado mi agradecimiento personal a él por prestarse a esta conversación conmigo sobre este libro. Te contesto inmediatamente a esto del conde de Aranda para alimentar la curiosidad y cerrarla en la medida de lo posible. Contaré un poco lo que se le ocurrió al conde de Aranda. Él pensaba que realmente lo que ocurrió en Estados Unidos, la independencia de las colonias inglesas, iba a reproducirse en la América española inmediatamente. 1776 es la fecha de la independencia de Estados Unidos, como saben. Era evidente que iba a seguir la América española por ese camino, y a él se le ocurrió que para impedirlo habría que hacer una confederación monárquica, una confederación integrada por un emperador de la familia de Borbón, que es la reinante en España, y 3 príncipes más que estuvieran en cada uno de los virreinatos americanos, juntos, hacer una confederación y de esa manera hacer partícipes en la gobernación del conjunto del territorio hispano, de la monarquía española, también a las Américas. Esa idea de Aranda no prosperó. Yo creo además que, en fin, aunque sea quitarle mérito a un aragonés, es incluso discutible que fuera de Aranda, y hay quien se lo ha atribuido a Godoy y a personajes de este tipo. El caso es que no sé si Carlos IV llegó a tenerla encima de la mesa alguna vez, probablemente no, y si la tuvo no le hizo el menor caso. Pero la idea de la confederación, de evitemos, hagamos un gobierno que nos permita seguir estando unidos, pero un gobierno que desde España se extendiera a la totalidad de los territorios. Eso perduró en la Constitución de Cádiz, porque la Constitución de Cádiz se aprobó pensando los constituyentes que esa Constitución serviría, así lo declararon, para los 2 hemisferios, una Constitución para los 2 hemisferios.
era una ingenuidad y una utopía, pero una maravillosa utopía y una preciosa ingenuidad pensar que se podía gobernar desde la península, desde la metrópoli, montar un sistema de gobierno que se extendiera también a América. No salió adelante, entre otras cosas, porque coincidió en el tiempo 1812 con el inicio de las independencias. Ya había habido alguna independencia o alguna declaración en 1810 e incluso alguna constitución, alguna primera constitución venezolana que es de 1811 y una constitución quiteña que es de unos días antes de la constitución de Cádiz. De modo que eso no prosperaba, pero además no prosperó porque fueron los gaditanos muy poco generosos en esto y pretendieron montar un gobierno para los dos hemisferios, pero centralizado, con toda la estructura centralizada de poder, con un esquema provincial, igual que se había establecido en la península, un gobierno que a través de las provincias hubiera delegados del centro en cada una de las provincias y se pudiera gobernar. En fin, utopías que pasaron, que eran de muy difícil consolidación y que nos sirven ahora para este tipo de recuerdos que son bonitos desde el punto de vista de la historia institucional o de la historia política, pero que no tienen mayor proyección. A mí me gustaría, antes de empezar la conversación, José María, sobre los temas que te parezcan más interesantes, contar un poco cuál es la intención de este libro y qué es lo que yo he pretendido. El libro tiene 1006 páginas, 1006. Y tiene mucha información, naturalmente, en 1006 páginas. Y en 1006 páginas uno puede perderse. Pero para que no se pierdan, yo les contaré qué es lo que yo he pretendido hacer con este libro. ¿Cuál es la tesis que sostiene este libro? Si es que hay una tesis o varias. Hay una tesis. De la democracia en América es un ensayo que remeda, de alguna manera, un viejo ensayo de Alexis de Tocqueville, que era el más importante ensayo de ciencia política que se ha hecho nunca. Un texto que es de 1834, el primer volumen, 1837, el segundo, y que estudia la democracia en América. Remeda el título, el de Tocqueville, porque Tocqueville dedicó 4 líneas y media a la América española. La América a la que se refiere es Norteamérica, que desde entonces es América por antonomasia. A Hispanoamérica hay que añadirle algún adjetivo para calificarla, para identificarla. No le dedicó espacio, era aquello. Y la tesis que me ha parecido, que he querido sostener, es si realmente qué ha pasado en Hispanoamérica para que los tiempos, la duración de los periodos democráticos sea tan escaso. En Hispanoamérica ha existido naturalmente democracia. Las ideas que dejamos allí desde el punto de vista político fueron las ideas de la Constitución de Cádiz, una constitución liberal que estaba basada en los principios de la democracia representativa liberal, es decir, separación de poderes, garantía de derechos individuales y un sistema judicial para garantizar esos derechos. Y esta Constitución de Cádiz llegó a aplicarse en algunos territorios de Hispanoamérica, en algunas zonas de Hispanoamérica, durante poco tiempo, pero luego fue sustituida por constituciones propias de aquellos países que empezaron a elaborar sus textos propios, textos que están todos apoyados y basados en la Constitución de Cádiz, unos más explícitamente y otros no. Algunos reflejos hay del constitucionalismo francés, que también es nuestro modelo, la Constitución francesa de 1901, y otros pues también de la Constitución norteamericana, que es un texto de 1778. Poco en este sentido, porque esa Constitución era federal y la mayor parte de los libertadores americanos no eran federalistas, más bien creían que no se podría organizar aquellos territorios americanos sobre esa base. Bueno, por tanto, tuvieron sus textos constitucionales que se inspiraban en las mismas reglas de la democracia representativa y de la democracia liberal. Y, sin embargo, no han funcionado. O ha habido muchos periodos en que eso no ha funcionado. Para no poner demasiadas distancias, hay que decir que tampoco han funcionado siempre en Europa, pero en mayor tiempo, en una buena parte del tiempo sí. Y la pregunta de ese libro es ¿qué ha pasado? ¿Por qué no se ha sido posible que esos periodos democráticos sean más estables? Respondo a la pregunta a lo largo de 2 siglos. Estudio el siglo XIX y el siglo XX. Y lo explico en términos que ahora podemos comentar.
Y llego con esto finalmente a lo que ha sido, yo creo, el motor de mi estudio, que son los capítulos finales. Puesto que la democracia representativa no ha funcionado, han dicho muchos líderes políticos americanos, apoyados por una doctrina intelectual en buena parte española, algunos profesores españoles, han dicho, bueno, pues busquemos una alternativa a la democracia representativa, ya que la democracia representativa no funciona. Y entonces han creado allí, en algunos países, han empezado a establecer constituciones que crean un nuevo constitucionalismo, así llamado, nuevo constitucionalismo latinoamericano, nuevo constitucionalismo, nueva democracia, democracia participativa, un experimento, lo llaman algunos, de nueva democracia. Y me planteo, en esos países que no ha funcionado la democracia tradicional, va a funcionar esta democracia nueva, participativa, liberal, y examino lo que da de sí el asunto, porque esto empezó en la primera década del siglo XXI, y examino lo que se ha hecho, y mi conclusión es que realmente hasta el momento lo que está sirviendo ese nuevo constitucionalismo es para encubrir nuevas clases de autócratas, de regímenes autocráticos, dictatoriales, de gentes que toman el poder y no se van. El gran drama histórico de Hispanoamérica es que se accede al poder por las vías democráticas y hay algunos que cuando pierden las elecciones se van y otros tradicionalmente no se van. Procuran continuar en el poder manipulando las elecciones y sencillamente no se van. Y ahora ese es un ejemplo reiterado en el siglo XIX, en el siglo XX y a principios del siglo XXI, bajo la cobertura de la nueva democracia, tenemos este fenómeno. Esto he tratado de comentar, esta es la tesis del libro, desarrollada, como digo, con mucho pormenor a lo largo de muchas páginas. Debo decir que en general en Hispanoamérica estoy recibiendo muchas señales de satisfacción y de elogio porque haya hecho este libro, porque es la primera vez que un libro aborda la totalidad de Hispanoamérica, aborda la totalidad del problema en Hispanoamérica. Hay otros que han analizado países en concreto. Y allí que voy a viajar ahora para discutir este asunto con muchos de los intelectuales más importantes de aquella zona. Pero debo decir que también esta acogida tan satisfactoria para mí, pues está acompañada minoritariamente, pero la he visto acompañada de alguno que ya ha tratado de pegarme un rejonazo diciendo que agredo los sacrosantos principios del nuevo constitucionalismo, que es algo que pongo en cuestión, que eso sea realmente nuevo constitucionalismo, nueva democracia y más bien en forma de autocracia. Como saben, si no lo piensen un poco lo que estoy diciendo, porque no voy a ser más explícito, que aquellas constituciones en buena medida se deben al trabajo de algunos políticos españoles que han estado por allí de asesores, ¿no? Y la circunstancia de que yo ponga en solfa ese trabajo, pues está haciendo un poco de sangre. No era mi intención, pero estoy dispuesto a aguantar el tirón. Llegaremos a ese momento, llegaremos al siglo XXI, pero vamos un poquito otra vez atrás porque todo el libro tiene un desarrollo magnífico, porque es una historia de 2 siglos en todos estos países de América, incluida la etapa de la independencia y la etapa inmediatamente posterior a la independencia, que a mí me parece fascinante como la explicas y cómo la cuentas, porque, claro, se produce la independencia de unos territorios que no se pueden constituir inmediatamente en estados, porque tienen un problema, dices tú, triple, un problema de no está claro cuál es el territorio de cada uno de los nuevos estados, no está clara cuál es la población de cada uno de los nuevos estados y, por tanto, si no está clara la población, tampoco está claro quién es el soberano. De modo que hay una etapa prolongada durante una parte importante del siglo XIX en la que todo eso acaba llevando a guerras entre unos países y otros por delimitar el territorio de cada uno de ellos y, al final, la impresión es que eso acaba produciendo o desembocando en caudillos que son los que toman en un momento determinado el poder en un estado de aquellos
y se asientan en el poder, ¿no? Esos caudillos que después la literatura latinoamericana, hispanoamericana, tanto ha divulgado. Libros gloriosos sobre caudillos, en efecto. Bueno, he tratado de salir al paso frente a algunos tópicos que nos tienen dominados y que han terminado por asumir hasta los propios hispanoamericanos. Un tópico es ¿por qué no funcionan allí las instituciones? ¿Qué ha ocurrido? Una respuesta bastante común, la herencia española. La herencia española ha sido pésima y la cultura española es una cultura no democrática. Somos, en aquel tiempo más, un país oscurantista con la Inquisición, la Iglesia, los curas, y eso ha determinado la formación de una cultura que no permite el desarrollo de la democracia, como ocurrió en el norte, en Angloamérica, donde la cultura religiosa de todo tipo era distinta. Segunda, más grave todavía, y que está asumida por autores hispanoamericanos, el mestizaje ha dado lugar a una raza que es incapaz de funcionar bien. La idea del mestizaje racista, absolutamente racista, sobre la falta de capacidad de los gobernantes, está en una literatura bastante extensa a lo largo de estos siglos. El aprovechamiento, las circunstancias económicas del periodo. Bueno, yo he querido explicarlo de otra manera, que es aparentemente más simple, pero que también resulta molesta para quien cree que España es la culpable de lo que ocurre en América. Mi idea es que eso no ha funcionado fundamentalmente por las debilidades de las estructuras políticas que se establecieron en América después de las independencias. Lo digo del modo siguiente, que acabas tú de establecer también. Cuando se produjeron las independencias de América, a partir de 1810, las nuevas naciones no tenían definido el territorio, no definida la población y sobre todo no sabían quién era el soberano. En la teoría constitucional decimos siempre que para que exista un Estado tiene que haber un soberano, una población y un territorio. Eso es un Estado. Si no existen esos datos, no hay un Estado. Y allí no había ninguna de las tres cosas en la mayor parte de los países. No había un soberano, porque el soberano era el rey. Y cuando el rey desapareció, primero, porque los dos reyes que teníamos, padre e hijo, Carlos IV y Fernando VII, abdicaron sus coronas en Napoleón. Y eso fue un elemento absolutamente decisivo en las independencias americanas, porque inmediatamente aplicaron, se sabían muy bien los americanos, la doctrina del padre Suárez, que había dicho que realmente cuando el poder del soberano procede del pueblo, y cuando el soberano desaparece, el pueblo recupera el poder. Y eso fue lo que ocurrió en América, hubo una reabsorción del poder por el pueblo. ¿Pero qué pueblo? Pues como allí los levantiscos, los que habían hecho la independencia, eran las corporaciones locales, los municipios, las nuevas provincias, las capitanías generales, el virreinato, diferentes unidades territoriales, pues dependiendo de los intereses de unos y otros, pues cada cual se llamó a la parte para decir el que soberano es Buenos Aires, el soberano es en Mendoza, el soberano es diferentes localizaciones, hablando de Argentina. No existía un territorio definido, volviendo a Argentina como ejemplo, o México. El territorio mexicano era una inmensidad, y el argentino era mucho más pequeño. Son dos casos muy diferentes. México perdió en el siglo XIX la mitad de su territorio, la mitad. Pues se lo quedaron los Estados Unidos, que iban empujando hacia el oeste, ese Go West de los Estados Unidos, que consiguió llegar hasta el oeste a base de quedarse con las tierras del vecino. Así de sencillo. Entonces se construían los estados a base de invadir y de ocupar tierras ajenas, y lo hicieron. Y se quedaron con una cantidad de todo lo que va desde Florida por la parte sur hasta el Pacífico, hasta que aparecieron en el Pacífico. Y cuando aparecieron en el Pacífico, estuvieron a punto de empezar hacia abajo. Entonces la versión era Go South. Y hubieran llegado hasta Argentina, si no se dan cuenta, nuevo espíritu racista, de que realmente la mixtificación con la gente de abajo, con la raza latina, no era posible y que les hubiera producido unas perturbaciones enormes en la gobernación
de aquellos países si lo hacían. Por eso, no por otra razón, una razón estrictamente impresentable desde el punto de vista de la cultura actual. Perdieron esa mitad del territorio. Argentina, Argentina no se llamó Argentina hasta muy a finales del siglo XIX, pero su territorio llegaba en una línea que va desde Buenos Aires a Mendoza, o sea, la mitad de lo que tienen ahora. Y la ocupación del resto, o sea, la Pampa y la Patagonia, es un ejercicio que se hace en Argentina a lo largo del siglo XIX. Ahora, actuando sobre las tribus indígenas que estaban ahí establecidos, los mapuches, pehuenses y otras tribus, al estilo de la manera que hicieron los angloamericanos en el norte. España se portó mal con los pueblos originarios, los aprovechó, los hizo trabajar, todo eso es una verdad. Y como todas las verdades coloniales, la colonización siempre es muy mala y el trato a las poblaciones originarias siempre es cruento. Pero llevaron también una cultura y establecieron unas bases de convivencia. Las políticas del norte fueron de extinción, pura y simple extinción. Por tanto, y esas políticas de extinción fueron las que aplicaron también en el sur. En el sur, básicamente Argentina y Chile limpiaron Pampa y Patagonia de este tipo de tribus sobre la base de extinguirlos, incluso a pago de tanto por cabeza, ¿no? Pero hubo dos personajes importantes, Rosas primero a principios del siglo y luego Julio Argentino, que fueron Roca, que hicieron, en fin, una limpieza general y la ocupación de ese espacio. Paraguay, que era una gran nación, que llegaba, su territorio llegaba prácticamente a los dos mares, a los dos océanos, lo perdió después de la Guerra de la Triple Alianza, que es una guerra de mitad de siglo, y que reconstituye los límites de Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. Y bueno, suficiente para explicar que el territorio estaba haciéndose, determinándose, no había ninguna estabilidad. Y la población, no había la población verdaderamente, población de esas naciones, que era la población blanca, la población mestiza, ¿no? Los negros, los indios y las castas, que eran los hijos de la mezcla, esos no figuraban. De modo que, ¿por qué no hubo una democracia entonces? Pues porque no había estados, no de herencia española, sino porque no había estados. No hubo estados. Y como no había estados y esas bases elementales no estaban definidas, territorio, población, soberanía, lo que ocurrió es que se hicieron con el poder los que eran poderosos de hecho. Poderosos de hecho eran la gente que había salido de las guerras de independencia, los militares que habían salido de la guerra de independencia fortalecidos, porque habían sido héroes de la guerra, o los terratenientes, que tenían no solo una enorme cantidad de terrenos, sino sobre todo trabajadores infinitos para la provisión de esas tierras que convertían temporalmente en soldados para hacer batallas unos con otros. De modo que esa es la historia, a la vista de que no había tal, se hacen con el poder estos sujetos que son caudillos que gobiernan en cada uno de aquellos países prácticamente todo el siglo XIX, Los hay en todas partes, con una perdurabilidad variable, depende del país, pero el modelo permite decir, como yo digo en un capítulo de ese libro, que el siglo XIX es el siglo de los caudillos. Es el siglo de los caudillos. Santiago lo ha explicado ahora como un teórico, pero yo les invito a quien no lo haya hecho a que lean el libro, porque además los capítulos dedicados a los caudillos, o el capítulo dedicado a los caudillos, es muy divertido. Me pesa un poco decir divertido, gente tan cruel como eran aquellos tipos, pero la verdad es que ha dado lugar este siglo a la literatura del boom hispanoamericano y son personajes fenomenales para novelar, ¿no? Singulares, efectivamente. Y llegamos al siglo XX. En el siglo XX aparece un nuevo actor en Hispanoamérica. En el libro, Santiago Muñoz Machado dice que en realidad el siglo XX empieza en América en 1898, cuando la independencia de Cuba y
y Puerto Rico. Pero sobre todo porque en ese momento, no es por la independencia de España, sino porque en ese momento empieza a aparecer un nuevo actor que a partir de entonces va a ser decisivo en todo el siglo XX, que es Estados Unidos. Que de repente Estados Unidos había estado, naturalmente, como ha explicado hace un momento, había estado presionando en México para conseguir toda la zona norte de México, pero después ya a partir del final del siglo empieza a aparecer ya también en América del Sur, en Centroamérica y en América del Sur, ¿no? De modo que el siglo XX es un siglo con un nuevo actor en esta época. Y el siglo XX empieza con una pequeña disociación entre el norte y el sur. En el norte es la Revolución Mexicana, que es también otro episodio interesante y prolongado, y en el sur parece por un momento que en el cono sur va a haber una etapa de democracia estable y consolidada, porque parece que tanto Argentina como Chile como Uruguay se pueden consolidar como democracias. Es además una etapa, un momento en que son países ricos y por tanto parece que todo aquello va a establecer una dicotomía entre el norte y el sur en América, ¿no? Pero todo aquello tampoco cuaja. Sí, la influencia norteamericana es un elemento esencial para entender por qué no se han estabilizado las democracias, ¿no? En efecto, el cambio de siglo ocurre en América en 1898. También estas cosas, cuando se dicen, suele opinar algunos de los que tienden a creer que todas las culpas de todo las tiene España, que en fin, 1898 es una fecha crucial para España, pero es crucial porque el cambio de equilibrio de fuerzas consiste en que España sale del Caribe y entra Estados Unidos en el Caribe, y eso fue una medida de mucha importancia. Estados Unidos ya había empezado en 1823 con la doctrina Monroe a fijar el principio América para los americanos. Y eso fue un momento importante de la historia que significaba que no se aceptarían más colonias europeas en América. Y cualquier colonia europea en América sería repelida por los Estados Unidos también. Pero eso fue una manera de empezar a hablar. Lo importante de la intervención de Estados Unidos fue, primero, estas de invasión territorial, que duraron en muchos países de Centroamérica mucho tiempo. Realmente países como Nicaragua o como Costa Rica, todo ese Centroamérica estuvo siempre ocupado por los marines y por las grandes compañías fruteras o horticultura norteamericana. La United Fruit prosperó mucho en todos aquellos países y gobernó de un modo verdaderamente descarado, muy especialmente en Guatemala. Pero el imperio se manifestó ya no ocupando tierras, pero sí influyendo desde el punto de vista militar y económico, situando sus barcos y sus ejércitos en las costas de esos países cuando era necesario. Muy especialmente cuando a partir de 1959 se produce la Revolución Cubana y con eso la introducción del marxismo-leninismo en América. Además, un marxismo-leninismo que se enuncia por los padres de la Constitución, muy especialmente el Che, pues es de exportación. Lo que se trata es de extender eso a toda América y si dejan al Che, pues a todo el mundo, porque lo que llevar a África es por todas partes. Bueno, eso duró lo que duró, pero los americanos, sin embargo, les duró la obsesión de la extensión del comunismo en América todo el siglo, toda la segunda mitad del siglo XX, de modo que cuando había algún atisbo de gobierno de izquierdas, no comunistas, sino de izquierdas, digamos socialdemócratas. El ejemplo fue Arbenz en Guatemala. Arbenz pues, era un señor progresista, socialdemócrata, que trató de hacer una reforma importante económica de su país y los americanos, bueno, molestó a la United Fruit y de ahí que en fin, el secretario del Tesoro, este tipo de combinaciones que ahora estamos viendo con Trump, combinaciones de los intereses particulares económicos con los intereses generales,
son de siempre Estados Unidos. El Foster Dulles, que era entonces el secretario de Estado, era uno de los principales accionistas de la United Fruit, de modo que en cuanto que se hicieron por Arbenz algunos atisbos de expropiar tierras sobrantes a las compañías americanas que no los empleaban consecuentemente, le montaron un golpe de Estado con un militar que se llamaba Castillo y lo pusieron en la calle. Y así, pues, así desde Arbenz, que es anterior a la Revolución Cubana, desde Arbenz hasta Allende. El recorrido es de toda Iberoamérica y llega pues hasta no permitir tampoco cortar las veleidades del señor Allende con el socialismo constitucional, ¿no? Porque el señor Allende fue uno de los grandes ingenuos de la democracia hispanoamericana que pensaba que lo iban a dejar llegar al socialismo sin modificar la Constitución y democráticamente, ¿no? Bueno, aquello no funcionó. Pero y ahí las interferencias empiezan a ser interferencias, muchas de ellas explicadas por el imperialismo. De ahí que también el siglo XX pues, arranque con unas grandes protestas o con la conjugación de un movimiento intelectual que ya empieza a ser antiimperialista. Esto que ahora oímos con tanta frecuencia en los grupos políticos, el imperio, el imperialismo, que no se les cae de la boca esa expresión, pues viene de la conjunción de iras, de contrariedades a que nos habían sometido los norteamericanos durante largas temporadas. Al final hay pues una reacción contra todo eso. Y en medio de todo eso, los populismos, ¿no? Porque, claro, el ejemplo canónico, digamos, de régimen populista es el peronismo, además de larga trayectoria en el caso de Argentina. Pero ¿cómo Argentina pasó de ser un país que supuestamente podía estabilizarse a ser un país en el que el peronismo tiene una larga sombra para toda la segunda mitad del siglo pues y parte del siguiente? El peronismo es en los años 40 cuando se produce la expansión del peronismo, cuando Domingo Perón hace un régimen que todavía los analistas están pensando si era de derechas o de izquierdas. Era absolutamente de derechas y fascista. La pretensión de que Perón fuera un personaje de izquierdas me parece a mí difícil de justificar. El caso es que inventa el populismo, inventa las reglas del populismo que han sido seguidas en el tiempo sucesivamente siempre, por las derechas y por la izquierda. Los populismos de izquierdas que ahora hay en América son todos de regambre peronista, porque siguen al pie más o menos las reglas que estableció Perón. Bueno, a Perón le toca explotar una economía fantástica como la economía argentina, con unas provisiones alimentarias, tanto de carne como de grano, inmensas, en un momento en que Europa está pasando las penurias de la posguerra. Y claro, eso hace que Argentina se expanda y que todo, bueno, y que Perón y el peronismo se conviertan en el centro de la economía mundial. En cuanto que las naciones europeas empiezan a salir de la crisis, restablecen sus producciones, pues aquello se viene abajo. Si se suma la corrupción y los problemas de llevanza de la economía, los disparates sociales que ahí se hicieron también, las exageraciones, ¿no?, en las políticas sociales de la mano de Evita primero y después de los... Pues eso fracasó, de ahí que el Perón se tuviera que ir, como recuerdan, luego lo recibieron en olor de multitudes cuando volvió. Pero el peronismo ha arraigado mucho en Argentina, sigue estando presente, ¿no? Peronistas son los Kirchner y todavía ahora en las elecciones de antes de ayer pues ha tenido un buen resultado el peronismo, lo cual, visto desde aquí, resulta sorprendente. Pero así es, ¿no? Así es. ¿Y de México? ¿Qué balance podemos hacer de la Revolución Mexicana y de la institucionalización de la Revolución posterior? Bueno, México es un país maravilloso, yo creo, ¿no? De una historia política maravillosa. México es el caso al que me refería en la introducción, de un país donde en el siglo XIX
desde el siglo XIX los gobernantes del país alcanzan muchas veces el poder por la vía democrática y lo hacen limpiamente. Y la oposición, cuando es el que tiene el poder, se resiste a abandonarlo, organiza grandes campañas contra ese resistente y uno de los lemas del lugar es la antirreelegibilidad. Por la forma de perpetuarse es que esos gobernantes modifican las constituciones para hacerse continuamente reelegir y luego manipulan las elecciones, de modo que se hace posible la continuación perpetua. Y la antirreelegibilidad como movimiento es una cosa muy típicamente mexicana. El último periodo de la reelegibilidad, por eso digo lo de la revolución, es el de Porfirio Díaz, del porfiriato. El porfiriato es una época gobernada por un señor, Porfirio Díaz, que había montado el partido de la antirreelegibilidad y cuando él llegó al poder pues ya no había manera de echarlo y le tuvieron que montar una revolución para que saliera. La revolución mexicana es una revolución antiporfirista, ¿no?, que empieza en 1910 y los mexicanos no saben muy bien cuándo se acaba. Es habitual que le pongan como fecha de terminación 1920, pero hay algunos autores que le cifran en 1940 o así. Y en todo caso, México lo que hace en ese periodo es que institucionaliza la revolución. La revolución se convierte en un elemento constitucional, de modo que arbitran un sistema de instituciones que permite mantener viva la idea de la revolución. Tanto es así que durante 70 años seguidos ha gobernado en México una persona designada por el Partido Revolucionario Institucional, ¿no?, el PRI. Esa fórmula también es muy genuinamente mexicana. Es la perduración de una revolución y su conversión en un elemento básico estructural del Estado para estudiar, lo cual no ha impedido que haya periodos igualmente con autócratas y, en fin, un país muy complejo de gobernar, ¿no? Todo es una federación también con periodos en que ha tenido poco de federación y ha habido una fuerte centralización y otros periodos en los que también los estados han hecho de su capa un sayo. Y llegamos al final del siglo XX y el comienzo del siglo XXI y a ese nuevo constitucionalismo del que hablabas hace un rato, del que hablabas al principio, que tiene varios orígenes, ¿no? Uno es el pensamiento, según explicas en el libro, el pensamiento indigenista por una parte, por otra parte la idea de que los pueblos originales tienen también ellos unos derechos por el mero hecho de ser pueblos originarios, que la propia naturaleza tiene también derechos y acabamos en un constitucionalismo completamente distinto de todo lo anterior, de todo la democracia liberal antigua, ¿no? Bueno, no han barrido del todo las instituciones de la democracia representativa. Le han añadido muchas instituciones nuevas y han hecho unas constituciones, yo creo que las califico hoy de ingenuas, como mínimo ingenuas. Debo decir, para que los que me escuchen, que supongo que están oyendo nos están yendo fuera de la sala también más personas, y que les moleste esa tendencia que yo mantengo a decir que eso no es sino en fin, explicar esto como lo estoy haciendo ahora mismo, que yo no digo que todo lo que se está haciendo en el neoconstitucionalismo sea perverso, ¿no?, ni que sea inutilizable. Yo digo que si aquellos estados no han podido manejar constituciones representativas tradicionales con ciento y pocos artículos, más difícil será que puedan manejar constituciones que tienen una media de 400 artículos y una complejidad institucional extraordinaria. Lo cual no quiere decir que yo no piense que alguna de las crisis, de las corrupciones de la democracia tradicional necesiten instituciones que las mejoren. Y hay algunas cosas en esas regulaciones que pueden servir para mejorarlas, no para mejorarla, profundizar en la democracia en aquellos países, por las razones que digo, es que es muy complicado hacer un gobierno sobre la base de esos principios. Pero, en fin, la confluencia ha sido, puesto que los partidos tradicionales estorban mucho en esto de la gobernación,
son corruptos, se quedan con el gobierno de la partitocracia, domina el Parlamento, el gobierno pretende gobernar también a los jueces. Puesto que esto ha ocurrido así, eliminemos los partidos en la medida de lo posible y pongamos al pueblo en relación directa con las instituciones. ¿Cómo se hace eso? La democracia directa, participativa, no la democracia representativa. Y yo relleno mi Constitución de instituciones que me permitan convocar al pueblo, consultas, referéndum, etcétera, etcétera. Claro, esto estaría bien si las consecuencias de las consultas se atendieran y los referéndums y elecciones tuvieran unos resultados visibles que se cumplieran. Primer problema, eso no está ocurriendo, aparentemente no ocurre. Segundo, esas democracias tratan también de dar cobertura a reclamaciones de derechos que existen en todo el mundo. El derecho a la vivienda, un mejor derecho a la salud, una regulación mejor, en fin, todas las cosas que se nos ocurren a los ciudadanos todos los días. Y los han acogido todos. Todas las reclamaciones que los ciudadanos del mundo tienen, lo que les gustaría que pasara con sus vidas, allí está todo. Y han escrito 400 y pico artículos donde están todos los derechos posibles. Pero bueno, están todos los derechos posibles y la pregunta es, ¿eso es aplicable o no es aplicable? Bueno, pues, claro, las declaraciones alcanzan al derecho a la salud, quiero decir, el derecho a estar sano. Y ya puestos a reconocer derechos, pues han reconocido derechos a las cosas, a las columnas de este templo, el derecho del patio de la infanta, el derecho de la Pachamama, el derecho de los árboles, el derecho de los animales, los derechos de las aguas, los derechos de la naturaleza. Todo esto está en nuestras constituciones. Claro, formulado así, pues es un poco, insisto en la palabra, ingenuo, lo cual no quiere decir que no haya que proteger los árboles, ni el agua, ni la naturaleza, pero las instituciones funcionan de una manera determinada y no se puede alterar su régimen. Por tanto, montañas de artículos cuya aplicabilidad puede ponerse en duda. Bueno, realmente, incluso los mentores de esas constituciones, mentores profesorales de esas constituciones, tienen escrito, profesores españoles, cuyo nombre me ahorraré, tienen escrito que realmente eso no funciona. No está funcionando, o sea, que lo han escrito ellos mismos. Y otra línea de trabajo en ese asunto, en esas constituciones, es el indigenismo. Argumento que me gusta muchísimo, porque me parece un reto intelectual muy importante. En América ha ocurrido, desde luego, que los indígenas han sido desplazados y sus tierras tradicionales han sido apropiadas por la gente que llegó allí y no tanto las comunidades no tienen ahora propiedades o no tenían, como los individuos no lo tenían tampoco. La propiedad comunitaria, la propiedad originaria, no individual. Una de las cosas por las que se pudieron apropiar los colonos de estas es convirtiéndola en propiedad individual, que los indios por sí mismos no podían explotar. Era una manera para que pudieran venderla, la vendieran enseguida. Bueno, digo, el indigenismo es un movimiento muy importante, sobre todo desde primeros de los años, ha sido desde siempre, pero bueno, los primeros años del siglo XX, que se ha terminado globalizando, porque hay esta convención de de Naciones Unidas sobre el derecho de los pueblos indígenas, y es una cosa muy seria. Pero tal y como está formulado en esas constituciones es muy difícil de administrar, muy difícil, porque miren, las constituciones reconocen los pueblos, los derechos de las comunidades originarias y de sus individuos. Respetan las cosmogonías, es decir, las creencias, la forma de ver el mundo de esas comunidades. Y eso combinarlo, respetan sus tierras y postulan la devolución de las tierras. Todo de una enorme complejidad. Postulan que una vez son las tierras ancestrales de esas comunidades tienen un derecho prioritario, incluso para vetar actividades que si se descubre un yacimiento petrolífico de cualquier orden no se puede explotar, no se podría explotar sin el permiso de la tribu correspondiente. Y luego reconocen los derechos tradicionales y establece una justicia indígena al margen de la justicia general. Y ese reconocimiento de los derechos generales, de los derechos ancestrales, implica cosas muy difíciles de administrar, y yo admiro a las Cortes Constitucionales y Supremas que están enfrentando con este asunto y buscando soluciones a cosas como
En la tribu Embera, en Colombia, cuando nacen niños gemelos, postula que hay que dejarlos en la selva porque dan mala suerte. Y se encuentra con ese asunto y su compatibilidad con el derecho a la vida. La tribu no sé cuál de Chile postula que cuando alguien de una familia comete un delito, hay que quedarse con el dinero de la totalidad de los miembros de la familia, hay que expropiar a la totalidad de la familia, o sea, se colectiviza la responsabilidad. Y cosas de este tipo que forman parte de las costumbres de estas comunidades, pero que está muy bien enunciarlas. Ahora compatibilizar eso con las declaraciones de derechos humanos, con las declaraciones de las propias constituciones, con las declaraciones generales de derechos, pues es un reto imponente. Añádanle que estos mentores de las constituciones americanas se han fijado, porque venían de España, del Estado español y las comunidades autónomas, y se les ha ocurrido trasplantar allí el sistema de comunidades autónomas. De modo que, además de comunidades culturales, son comunidades políticas que gobiernan sus espacios correspondientes. Hay en Europa algún ejemplo de comunidad cultural superpuesta a la comunidad política, que es el ejemplo de Bélgica, ¿no?, que es el más enrevesado de los sistemas federales de Europa. Bueno, pues eso se lo han llevado allí, que por si le faltaba algo a la democracia americana. En fin, estas son las razones por las que me ha parecido que era digno de estudio este asunto. Mi tesis está resumida y que la tesis sea muy estimada por algunos y por algunos denostada, se puede explicar. Muy bien, pues creo que ha sido muy ilustrativo. Les recomiendo a quien no lo haya hecho que lean el libro. Tendrán todavía más información de la que nos acaba de dar el profesor Santiago Muñoz Machado, pero yo creo que aquí lo podemos dejar porque ha sido un aperitivo estupendo para a continuación leer el libro. Muchas gracias. Muchas gracias.